Hola a todos a un nuevo vídeo. Actualmente el manga Dragon Ball Super está en el arco del torneo de poder. En los últimos capítulos del manga se ha cubierto gran parte del torneo ya que el ritmo ha ido bastante rápido, pero tengo que decir algo, si bien esto asegura que obtengamos contenido nuevo de manera más rápida, también esto le quita intensidad a algunos momentos increíbles en el anime, como la pelea entre Hit y Jiren, y otras más. Pero en el manga no todo es malo, ya que se ha manejado bastante bien algunos aspectos del manga de forma completamente diferente a lo presentado en el anime, y hay algunos cambios que han sido más notorios que otros. Uno de esos cambios transcurrió en el capítulo 37 del manga. Con la pérdida de Hit, las esperanzas del universo 6 descansan ahora en Kale y Caulifla. Esto hizo que el capítulo 37 sea bastante bueno e interesante ya que el nuevo objetivo que ha tenido Freezer son estas chicas Saiyajin del sexto universo. Todos sabemos que Freezer le tiene un gran rencor a los guerreros de la raza Saiyajin, por lo que era un hecho que en algún momento iría por Kale y Caulifla. En el anime lo vimos jugar con Kiabe y él no se contuvo. Del mismo modo, aquí, él no se detiene ni siquiera se guarda su transformación Golden, mientras que Caulifla se encuentra muy cansada. Kale revela su potencial oculto, aunque este estado es ligeramente similar a su estado Berserker masterizado en el anime, pero al mismo tiempo, también es un poco diferente ya que ella comienza a perder el control. Kale es un personaje bastante fuerte, y puede ser una catástrofe total cuando está en su forma Super Saiyajin, pero la extensión total de su nivel de poderes nunca se ha explicado correctamente, lo que mantuvo a los fanáticos siempre adivinando y esto evocó algunos de los conceptos erróneos con respecto a su verdadero poder. Con su aparición en el manga por primera vez, el capítulo les dio a los fanáticos una gran comprensión de su verdadera fortaleza al revelar su verdadero poder. Dragon Ball Super revela el nivel de poder de Kale. En el último capítulo del manga Dragon Ball Super, los fanáticos pudieron ver la verdadera magnitud de la monstruosa fuerza de Kale al desatar su completo poder frenético que también la hizo perder los sentidos, como lo notó Vados del universo 6. Vados dice esto sobre Kale. Esta es probablemente la primera vez que Kale ha liberado su propio poder. Ella está perdiendo su razón ya que su gran poder la envuelve. Si pierde el control de esta manera, esto ya no será una coincidencia. Presumiblemente, Vados dice esto ya que sería el caos. En el anime, Kale mostró su transformación en Super Saiyajin incluso antes de participar en el torneo de poder, al que se une junto a Kiabe y Caulifla, pero en el manga, este monstruoso poder realmente nos da la idea de cuán fuerte es en realidad, y es realmente genial imaginar qué pasaría si su poder Super Saiyajin la envuelve. Las secuelas de su poder Berserker causarán una tremenda destrucción. Ahora, fue sorprendente ver a Kale dominar a Golden Freezer, quien tenía entre las cuerdas a Caulifla y Kiabe antes, y también le dio su bofetada a Goku en Super Saiyajin Blue. Esto significa que Kale es muchísimo más poderosa que Caulifla y Kiabe. En el anime, Kale es una bestia y los fanáticos no esperan menos en el manga, pero su falta de control sobre su poder podría ser un gran problema. Queda ver los siguientes capítulos del manga para saber si podremos ver a la Kale del anime o habrá una versión exclusiva del manga con respecto a su transformación en Super Saiyajin Berserker. No se pierdan las noticias que podrían estar próximas a salir, dejen su like si les gusta el contenido, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Hasta la próxima, Kai Kai.